Si existe un alimento que se ha ganado una mala fama enorme en los últimos años, sin duda son los lácteos, sobre todo los lácteos derivados de la vaca. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a multitud de argumentos, algunos bastante estrafalarios, que se le han atribuido a los lácteos. Como por ejemplo que estos lácteos promueven la inflamación, es decir, son proinflamatorios y por eso son perjudiciales para la salud. Pero ¿realmente son proinflamatorios los lácteos? Lo vamos a ver en este vídeo. Cuando analizamos la evidencia científica para ver si la ingesta de lácteos son inflamatorios o no, vemos que todos los estudios muestran que la ingesta de lácteos no tiene ningún efecto proinflamatorio. Es más, en algunos estudios se ve incluso que la ingesta de lácteos pueden ejercer cierto efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, lejos de que la ingesta de lácteos puedan promover la inflamación, vemos que estos pueden tener un efecto neutro que se llama, es decir, no ser ni proinflamatorio ni antiinflamatorio, e incluso tener cierto efecto antiinflamatorio. Dentro de los lácteos que más promueven un efecto antiinflamatorio, se ha visto que son aquellos lácteos fermentados, como por ejemplo puede ser el kéfir, puede ser el yogur o puede ser algunos tipos de queso. Pero ¿de dónde sale que los lácteos promueven la inflamación? Esto ocurre por el famoso nutricionismo, es decir, por basarnos en algunos compuestos concretos que están dentro de los alimentos y pensar que el hecho de ingerir el alimento en su matriz nutricional entera va a tener el mismo efecto que este compuesto aislado. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, todo el mundo sabemos que tiene propiedades beneficiosas para la salud. Sin embargo, cuando analizamos su composición, vemos que tiene hasta un 15% de ácido palmítico, es decir, un ácido graso saturado, al cual se le atribuyen propiedades perjudiciales para la salud. Pero en su conjunto el aceite de oliva tiene una gran multitud de otros compuestos que son beneficiosos para la salud y por tanto contrarrestan ese efecto que puede tener el ácido palmítico si lo ingerimos, por ejemplo, de manera aislada. Y esto ocurre de manera similar en la leche. Sabemos que hay una fracción proteica que se llama beta-caseína A1. Tenemos que saber que hay dos tipos de vacas de la cual se obtienen leche, que son la vaca A1 y las vacas A2, aunque tradicionalmente siempre habían existido solo vacas de origen A2, sabemos que debido a una mutación genética, ahora las vacas que predominan, al menos en Europa, son las vacas de tipo A1. Por ejemplo, en España, la mayor parte de la leche que tomamos viene de vacas de tipo A1. Dentro de la leche de este tipo de vaca, pues existe esta proteína, como digo, la beta-caseína A1, que si observamos estudios en animales donde se da esta proteína de manera aislada, se observa un efecto proinflamatorio. ¿Por qué? Porque la beta-caseína A1 se convierte en beta-casomorfina 7. Y la beta-casomorfina 7 puede, por ejemplo, aumentar la expresión de citoquinas proinflamatorias, incluso elevar los niveles de histamina que se correlaciona con la alergia. Sin embargo, como digo, estos estudios es cuando se da esta proteína de forma aislada, no cuando se da leche o algún tipo de lácteo en toda su matriz nutricional. Además, estos estudios son en animales, en ratones, donde sí se ha visto que la beta-casomorfina 7 sí que puede pasar a la sangre y sí que puede tener un efecto en nuestro organismo y ni siquiera está claro que este tipo de proteína pase a la sangre en seres humanos. Pero los lácteos son mucho más que beta-caseína de manera aislada. Cuando nosotros analizamos cualquier tipo de lácteo en su conjunto, vemos que tiene otros compuestos como por ejemplo la proteína de suero, de la cual se saca la proteína en polvo whey protein, o otro tipo de proteínas como la lactoferrina, y sabemos que este tipo de proteínas justo ejercen un efecto contrario, es decir, pueden ejercer acciones antiinflamatorias. Por lo tanto, este es uno de los motivos que cuando ingerimos lácteos enteros en su matriz nutricional entera y no nos basamos en estudios donde se da beta-caseína A1 de manera aislada y sobre todo en animales, pues vemos que esta ingesta de lácteos no solamente no es que tenga un efecto proinflamatorio, sino que incluso puede tener ligero efecto antiinflamatorio. Sin embargo, mucha gente asegura que los lácteos o la leche les causa inflamación. Y esto es porque confundimos la hinchazón abdominal, los gases que pueden estar derivados por una intolerancia a los lácteos con lo que es la inflamación sistémica. Para quien no tenga claro qué es la inflamación sistémica, os recomiendo ver este vídeo donde explico claramente la diferencia. ¿Qué ocurre? Que hay personas que tienen cierta intolerancia a los lácteos, bien puede ser porque sean intolerantes a la lactosa, que es un tipo de azúcar que predomina en los lácteos, o bien porque sean intolerantes a alguna proteína de la leche. Y al tomar
Estos lácteos pues sienten ese hinchazón, esa distensión abdominal, gases, incluso dolor gastrointestinal y confunden eso con inflamación. Pero no es lo mismo, ¿ok? La inflamación sistémica es asintomática. De hecho, la revista Time en su momento la llamó la asesina silenciosa. ¿Por qué? Pues porque por un lado es asintomática, no presenta síntomas, al menos a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque esta inflamación pues, no presenta síntomas, no es algo que nosotros notemos a nivel gastrointestinal, y además lo de asesina porque sí que es verdad que la inflamación crónica de bajo grado está detrás de la mayoría de las patologías típicas del siglo XXI, como por ejemplo diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, si analizamos algunos estudios donde se ve el impacto del consumo de lácteos sobre algunas patologías inflamatorias intestinales, como por ejemplo puede ser el síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerosa o incluso la enfermedad de Crohn, podrían ejercer incluso un efecto positivo de cara a esta patología. Si bien es cierto, no podemos concluir que los lácteos le vayan a sentar bien a todo el mundo que tiene alguna de estas patologías, ¿no? Como el síndrome de intestino irritable, colitis y demás, ya que la fisiopatología que hay detrás de cada una de estas enfermedades varía mucho en función de cada persona. Por lo tanto, debemos de valorar la tolerancia de estos sujetos a la ingesta de lácteos, pero sí que tenemos que tener claro que per se estos lácteos no tienen por qué tener un efecto negativo. Como digo, incluso en estos estudios se ve un efecto incluso positivo. ¿Y por qué puede tener este efecto positivo? Porque como digo, cuando ingerimos lácteos es mucho más que lactosa, es mucho más que beta-caseína 1. Por ejemplo, sabemos que los lácteos son ricos en vitamina A, D, vitamina K, también son ricos en calcio. Incluso si esta leche viene de vacas de pasto, pueden tener cierto contenido en omega 3, además tiene algunos minerales como pueden ser el zinc y algunas proteínas como las que he mencionado, la whey protein, la proteína de suero o la lactoferrina, que pueden tener un efecto beneficioso de cara a la inflamación que cursa con estas patologías intestinales. De hecho, en este estudio se ve que el consumo de lácteos aumenta la producción de exosomas, de exovesículas, que pueden tener un efecto beneficioso de cara a la colitis ulcerosa. Pero reitero que habrá personas con este tipo de patología que no toleren o que no les sienten bien los lácteos y por lo tanto hay que individualizar. Ahora bien, tampoco pensemos que la ingesta de productos lácteos son milagrosos. De hecho, lo que siempre digo es que los lácteos ni son tan buenos como nos hicieron creer en los años 80, donde nos recomendaban tomar al menos un vaso de leche al día, pero tampoco son lo malo, lo perjudicial que nos quieren hacer ver hoy en día pues, muchas fuentes de desinformación, como llamo. Hay que comentar que la leche no es ningún alimento indispensable, de hecho, prácticamente la mayoría de nutrientes que tiene lo podemos encontrar en otros alimentos, incluso el calcio. Aquí vemos, por ejemplo, la cantidad de calcio que contienen ciertos alimentos y vemos como, por ejemplo, el kale, que es un tipo de vegetal de hoja verde, tiene una gran cantidad de calcio, y luego hay algunos alimentos como por ejemplo algunas legumbres, algunos frutos secos, incluso algunos vegetales que son ricos en calcio, y por tanto es un mito eso de que la leche es indispensable para tener niveles de calcio adecuados. Y además, aunque es cierto que la ingesta de lácteos se ha asociado a menor riesgo de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer colorectal, también hay otros estudios en los que se ve que una mayor ingesta de lácteos se puede asociar, esto no implica causalidad, pero sí se ha visto cierta asociación con un ligero aumento en el riesgo de cáncer de próstata. Habrá que seguir investigando, habrá que seguir esperando a ver qué tal, pero bueno, tener claro que la asociación tampoco significa causalidad, y a priori, si ponemos en una balanza los beneficios contra los perjuicios de los lácteos, pues tenemos que tener claro que a priori los efectos beneficiosos superan en bastante a los efectos perjudiciales. Además, aquellos lácteos, como he dicho antes, que son fermentados, como por ejemplo kéfir, yogur o algunos quesos, pues incluso pueden mejorar nuestra microbiota intestinal, ya que son alimentos probióticos, y sabemos que tener una buena microbiota pues está vinculado a un buen estado de salud y también nos ayuda a prevenir muchas enfermedades.